a nuestras vidas. Así que abran su Biblia, por favor, en el libro de Números. Vamos avanzando en este libro tan especial. Y el día de hoy vamos a estar avanzando a partir del capítulo 27, versículo 12. Números 27, 12. Yo le he titulado a esta enseñanza El buen pastor, y vamos a estar viendo en relación a la lectura del día de hoy ese enfoque de es el pastor y el pueblo de Israel como ovejas. Incluso nosotros también somos un pueblo de parte de Dios, un rebaño, y somos sus ovejas. Pero llegaremos a un punto muy especial el día de hoy, al final del ministerio de Moisés. Es interesante. Yo estaba leyendo esto y me hacía una pregunta que le voy a hacer ahorita es: ¿qué harías? ¿Qué le dirías a Dios? ¿Qué le pedirías a Dios si Él te dijera en esta hora vas a morir? Despídete porque vas a morir. O ve a tu casa porque vas a morir. ¿Qué harías? ¿Qué le dirías a Él? ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le pedirías? Hoy veremos una historia en relación a eso, a la reacción de Moisés ante esta palabra de parte de Dios. Y así que, ¿por qué no oramos? Y mientras oramos, meditas en lo que tú le dirías a Dios si esta fuera tu situación, si esta fuera lo que tú estuvieras pasando el día de hoy. Oremos. Dios, te damos gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Te damos gracias porque a través de la lectura de tu palabra podemos entender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. No queremos solamente leer algo porque hoy toca, sino queremos que tu palabra pueda abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, que pueda penetrar hasta lo más profundo y que puedas transformar nuestras vidas haciendo tu voluntad, Dios. Háblanos, no permitas que nada nos distraiga, al contrario, que podamos estar firmes escuchando tu palabra y sabiendo que tienes algo especial para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Números 27, 12. Leamos los primeros versículos para después ir viendo un poquito el pasaje. Dice así: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla en Cades, en el desierto de Sin. Estamos llegando, les decía, a este momento tan especial, al término del ministerio de Moisés. Pero para llegar a este punto, me gustaría recordar un poquito acerca del llamado de Moisés y veamos un panorama rápido de qué fue lo que le sucedió a Moisés. Así que vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 1, y recordemos cuando Dios llamó a Moisés a un propósito muy especial. Éxodo 3:1 dice de esta manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema?
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y yo también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este es el momento en el que Dios se le aparece a Moisés y lo llama con un solo propósito: de liberar a su pueblo, un pueblo que está siendo oprimido, un pueblo que está siendo dañado, que el pueblo ha clamado a Dios, y ha llegado el momento en que Dios lo va a libertar. Y entonces Dios llama a Moisés y dice: ven, porque yo he descendido para librarlos. Y les dice a Moisés: para sacarlos a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel. Y a partir de este momento, Moisés empieza a ver la mano de Dios de una manera poderosa en su vida. Moisés está seguro de su llamado porque Dios lo ha llamado completamente por su nombre, y estuvo viendo cómo las plagas venían sobre Egipto como un juicio de parte de Dios hacia esta nación, y ha visto cómo Dios lo sacó de la riqueza, con riquezas, porque cuando ellos fueron, saquearon saquearon la ciudad, saquearon la nación. Y entonces ellos salieron rumbo al desierto para servir completamente a Dios. Vio como el mar fue abierto, el mar rojo se abrió, el pueblo pasó en seco. Vio la mano de Dios, la provisión y el cuidado de ellos en el desierto. Cuando querían carne, Dios les dio carne. Cuando querían alimento, Dios les dio pan. Dios les ha dado todo a su pueblo. Ha visto cómo la mano de Dios nunca los ha dejado. Moisés ha sido llamado por Dios, o fue llamado por Dios, un hombre manso, un hombre que hablaba con Dios cara a cara. Y Dios le mostró todo, le mostró la ley, Dios le dio las tablas, Dios le dio las indicaciones de cómo iba a construir el tabernáculo. Entonces, todo lo que tenía que hacer, Dios le ha hablado a Moisés, y Moisés ha respondido. Mira lo que como dice el Salmo 77:20 en relación a Moisés. Salmo 77:20 dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. El Salmo 103 versículo 7 dice: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Ahora Dios está llegando a un punto donde le dice que no va a entrar a la tierra prometida porque ha sido
rebelde. Lo que Dios le está diciendo es: hasta aquí ha acabado tu servicio. Y lo interesante es que al momento que Dios le dice que Moisés no va a entrar, vemos que Moisés va a hacer una petición a Dios. Por eso en un principio te decía: ¿qué le pedirías tú a Dios si Dios te dijera que va a llevarte en este momento? Y Moisés le va a hacer una petición. Mira lo que dice el versículo 15, en Números 27:15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Esta frase es importante, porque Moisés lo que está queriendo es que levante Dios un hombre para que pueda guiar a esta congregación. Un hombre que los guíe, un hombre que los meta, tanto que los pueda meter como los pueda sacar, pero que sea un hombre que los pueda estar dirigiendo, y que no sea como un pueblo que no tiene pastor. Interesante, porque si yo me podría pensar, ¿qué le pediría a Dios? A lo mejor le pediría algo para mí, le pediría a lo mejor algo para mi familia. Pero a mí me llama la atención cómo Moisés, aún a punto de morir, en esa parte, Moisés está pensando en el pueblo, porque en ese momento conocía al pueblo, y por eso le está pidiendo a Dios que le mande un varón. Y es que Moisés conoce al pueblo y sabe que necesitan un varón que los pueda llevar a la tierra prometida. Versículo 18, sigamos leyendo. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho que de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Entonces hace una petición Moisés, que ponga un varón. Dios contesta inmediatamente, y Dios le dice: ¿sabes qué? Pon a Josué. Él ha sido tu compañero, él ha estado contigo durante todo este tiempo. Josué fue el único que subió con Moisés cuando iba al monte. Él se quedó a la mitad, pero todo el pueblo estaba abajo, y Josué es alguien que ha acompañado a Moisés durante todo este tiempo. Un hombre especial. ¿Se acuerdan cuando mandaron los 2 espías a reconocer la tierra? Dentro de esos 2 espías iba Josué. Dentro de todos estos 10 hombres dijeron que no podían entrar, que aunque era una tierra buena, ellos iban a ser consumidos. Solamente 2, Josué y Caleb, dicen: vamos, entremos, creamos lo que Dios nos ha dicho. Es este hombre en el cual Dios está escogiendo para que pudiera entrar a la tierra prometida, dirigiendo a toda la nación. Ahora, ¿se acuerdan cómo se llamaba Josué? Hace tiempo lo vimos. En Números 13:16 nos dice ahí el nombre. Por ahí lo escuché de este lado. Él se llamaba Oseas. Números 13:16, casi al final dice: y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Interesante, porque ¿saben qué es lo que significa la palabra, el nombre de Oseas?
O sea, significa salvación. Y me imagino que Moisés ve a Oseas y le dice: ya no serás llamado Oseas, sino que vas a llamarte Josué. Y Josué significa Jehová es salvación. Entonces, hay un cambio en él. Sí, hay salvación, pero la salvación ¿de quién viene? Viene de Dios. Y Josué es conocido como un servidor de parte de Moisés, de Moisés, un servidor de Moisés. Y hoy, regresándonos a Números, donde estamos en el capítulo 27, Dios da cualidades o características acerca de este Josué. Una de las cosas que dice en el versículo 18, dice: varón en el cual hay espíritu. Y este puede tener dos maneras de poder entenderlo. La primera puede referirse a alguien que tiene un gran espíritu o una gran actitud de poder hacer algo. Cuando dice tiene en el cual hay espíritu. Pero otra razón que puede también traducirse es en el cual está el espíritu. Entonces puede ser una u otra, en el cual Dios llama a Josué varón en el cual hay espíritu. Otra cosa que Dios le dice a Moisés, que está en el versículo 20, dice: y pondrás de tu dignidad sobre él. Lo que se refiere aquí a esta frase, pondrás tu dignidad, se refiere a autoridad. Tú le darás tu autoridad sobre a él, para que el pueblo pueda obedecerlo. Ahora, algo importante: Josué no será como Moisés. Ese es un punto muy importante que viene en el versículo 21, porque dice en el versículo 21: y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. A diferencia de Moisés, no, porque Moisés era el que hablaba con Dios cara a cara. El mensaje, el anuncio de Dios con él era directo. Pero ahora no. Ahora le está diciendo: tú vas a ir con el sacerdote, vas a consultar al sacerdote, y entonces él te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces, a mí puedo aplicar algo aquí. Dios levanta a Moisés, trabaja con él de una manera, levanta un sucesor que es Josué, y algo muy importante: Dios no trabaja de la misma manera. Hay una manera diferente para cada quien, y esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces pudiéramos ver a alguien cómo predica, cómo enseña, cómo se mueve, y muchas veces quisiéramos ser como él, o que Dios me use de la misma manera en que lo usa a él. Pero tienes que aprender y entender que Dios tiene una manera diferente para cada uno de nosotros, porque al final el que hace la obra, ¿quién es? Pues completamente es Dios. Versículo 22, leamos ahí en Números 27, 22, dice así: y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado, por mano de Moisés. Puedo ver que Moisés hizo todo lo que Dios le había dicho. Y interesante, porque este Josué va a responder, va a hacer todo conforme a lo que Dios le manda. Mira, vamos tantito ahora a Josué capítulo 1, a partir del versículo 16. Josué 1, 16 al 18 dice de esta manera: y entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas,
así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. No podemos olvidar que Dios está metiendo a esta nación a una generación nueva. La primera generación no le había creído a Dios. La primera generación había sido rebelde y como consecuencia Dios había dicho que iba a morir en el desierto, pero está entrando una nueva generación. Una generación que ahora está creyendo a lo que Dios manda, a lo que Dios está diciendo, y por eso le están dando las órdenes, y el pueblo está dispuesto ¿a qué? Pues a obedecer todo lo que Josué le acaba de decir. Y Josué va a cumplir la tarea. Vamos ahora al final, Josué capítulo 21, verso del 43 al 45. Dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, la poseyeron y habitaron en ella. Ya para este momento el pueblo ha llegado a la tierra prometida, el pueblo ha conquistado, está la tierra que Dios les ha dado, ellos la han tomado, dice ahí, la poseyeron y ya están habitando en ella. Y lo importante que yo quiero resaltar es esto, versículo 44: y Jehová le dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Y esto es una bendición, porque esto me habla de quién es Dios. Un Dios que prometió muchos años atrás. Muchos años atrás le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela, a tu descendencia daré una tierra, una nación, en ti serán benditas las familias. Y lo que Dios ha hecho a través de años ahora se ha cumplido. Y lo impresionante que dice ahí es que Dios le dio reposo. Después de haber andado años, vueltas y vueltas y vueltas por el desierto, llegan y entran a un lugar de reposo, un lugar de bendición. Y cumplió Dios todas las promesas al Dios que nosotros creemos, al Dios que servimos, al Dios que le ponemos nuestra confianza. Es un Dios que cuando promete algo lo cumple. Y dice ahí que no faltó ninguna de todas, y Jehová dio reposo alrededor de conforme a todo lo que había dicho. 45. Y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. ¿Y todo significa? Pues todo, ¿no? Todo lo que Dios dice, Él lo cumplió. Y lo que me muestra es que Dios está dándole reposo a una nación que ha sido maltratada, dañada, herida, esclava en Egipto, salió, pero llega un momento donde Dios le da ese reposo. Ahora, la Biblia me enseña que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Veamos una comparativa con el día de hoy, con el día de hoy para nosotros. Vamos ahora a ver una aplicación a Hebreos capítulo 3. Los invito a que vayamos todos y leamos esta porción, Hebreos capítulo 3, versículo 16. Porque alguien puede decir, bueno, pues ya leímos la historia, muy bonita, es para Israel, qué bien, y se acabó, vámonos. No, hay una aplicación para nosotros. Dice Hebreos 3:16: ¿quiénes fueron
los que habiendo oído le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y esto me hace referencia que estamos hablando del mismo pueblo, de un pueblo que salió de Egipto y que provocaron a Dios. Versículo 17. Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. ¿Recuerdan que lo hemos visto? 40 años dando vueltas por el desierto. No fue con los que provocaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Dios había dicho que esa generación no entraría. ¿Por qué? Porque era una generación incrédula. Ese es el punto principal. No le creyeron a Dios. Era una generación incrédula. Verso 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿A quién les dijo que no iban a entrar? Pues aquellos que desobedecieron, que es lo mismo que no le creyeron. Incredulidad es igual a desobediencia. El creerle es igual a obediencia. Dice verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Es el secreto. El pueblo no le creyó, no le obedeció. El pueblo era incrédulo, por lo cual Dios no permitió que entrara. Capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la creyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira y no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de este pueblo que Dios les había dicho, les había hablado que había una promesa para ellos, una promesa en la cual Dios les daría su reposo, una tierra que fluye leche y miel. El problema es que Dios se disgustó con ellos porque no le creyeron a su palabra. No le creyeron. Aunque Dios había hablado, no les llevó de provecho. Por eso Dios dijo: bueno, no me creyeron, por consecuencia no entrarán, morirán en el desierto y no estarán en el reposo. Y dice el autor que también a nosotros, y ahora empieza a hablar hacia nosotros como pueblo, se nos ha dado un mensaje de buenas nuevas. Pero hay un problema, que no vaya a ser que esa palabra que Dios nos ha dado no sea de provecho para tu vida. En otras palabras, Dios nos ha dado promesas, Dios nos ha dado salvación, Dios nos ha dicho que somos pecadores, Dios nos ha dicho que nosotros necesitamos estar con Él. Y nos ha hablado de su Hijo, y nos ha hablado de su propósito, nos ha hablado de un rapto, de su venida, de cielos nuevos, tierra nueva. Dios nos ha hablado de todo su evangelio. Y hay gente que le cree y hay gente que no le cree. Y lo que hace el autor al momento de leer esto es decir: ten cuidado, teme a Dios, crea su palabra. No vayas a ser como ese pueblo que Dios les habló, les dio promesa y no le creyeron. Y por cuanto no le creyeron, pues no entraron en ese reposo. Y habla acerca de que hay ahora gente que no ha creído. Dice al final del versículo 3: por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El problema es que no creyeron a la palabra de Dios.
Y lo dice el versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Este reposo no me está hablando de vida eterna, del cielo. Recuerden algo, lo hemos enseñado algunas ocasiones. La tierra prometida en el libro de Josué no habla del cielo, porque en la tierra prometida tienen batallas, tienen luchas, sufren, me habla más bien de la vida cristiana que vivimos el día de hoy. Una vida con luchas, con conflictos, con sufrimiento, pero al final con una bendición de parte de Dios. Por eso el autor de Hebreos dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, la incredulidad no te va a permitir que entres a su reposo. Dice el versículo, ahí mismo en Hebreos, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, por cuanto no creyeron, no tuvieron fe, hay desobediencia, otra vez determina un día. Y mira lo que dice: hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este pasaje no vamos a ir para allá, pero lo puedes leer en tu casa. Está David hablando en el Salmo 95. Todo el Salmo 95 habla acerca de esto que estamos ahorita leyendo. Y es que llega un momento donde David habla en el Salmo a aquellos que no le creyeron. Y dice al final que si no le creen a Dios no entrarían en el reposo. Y entonces el autor de Hebreos usa ese salmo importante. Números es muchos años atrás, hablando de apenas entrar a una tierra donde van a poseer, que es el reposo. David, son muchos años después. Ya la tierra fue entregada. Hay un tiempo de jueces, está el tiempo del rey Saúl, y luego está David. Y David habla del reposo. David está en Jerusalén, David ya está en la tierra prometida. Entonces, si David habla de un reposo y se supone que ya está en la tierra prometida, entonces David no está hablando de ese reposo en el cual los llevó a entrar a la tierra prometida. No sé si me explico, no quiero revolverlos. O sea, la tierra prometida era parte de un reposo, pero David habla de otro reposo que hay cuando ya están dentro, y ahora el autor de Hebreos lo vuelve a tomar. Por eso dice en el versículo 7: otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, en relación a entrar a su reposo. Dice el versículo 8: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. O sea, si el reposo que estaban refiriéndose era el de Josué, no tenían por qué estarlo refiriéndose otra vez, otro día después. Verso 9: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y entonces este versículo me hace entender que el reposo que está hablando tampoco es el cielo, porque está diciendo aquí: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Versículo 11: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, ¿de qué reposo está hablando?
Este reposo es un reposo espiritual que está diseñado semejante al reposo que Dios proveyó a su pueblo a través de Josué. Pero este reposo es Jesús. Este reposo está en la persona de Cristo. Más que cualquier tipo de doctrina o idea o algo, al reposo que se está refiriendo completamente es a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la salvación, pero es aquel que puede traer descanso, reposo y paz a nuestra vida cuando estábamos completamente perdidos. Veámoslo de esta manera. El pueblo está creciendo, está en Egipto y es esclavo. Está en Egipto y está siendo oprimido, dañado, lastimado. Por eso clamaban para que Dios los ayudara. Dios los saca al desierto. En el desierto van avanzando, pero igual siguen fallando, siguen cometiendo errores. No están viviendo de la manera en que Dios les había dicho que iban a vivir. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios los mete a una tierra donde va a haber paz, donde va a fluir leche y miel, donde Dios los va a bendecir, donde Dios los va a prosperar. Y es la misma manera en la cual Dios ha tratado con nosotros. En el mundo, en el pecado, nosotros estábamos angustiados, lastimados, heridos, dañados, con lágrimas, porque el pecado nos tiene de esa manera. Pero cuando una vez que nosotros oímos en las buenas nuevas, una vez que hemos oído las promesas de Dios, una vez que hemos escuchado el mensaje de Dios, el evangelio, y hemos creído a lo que Dios nos dice, somos renacidos de nuevo, somos hechos una nueva criatura, vivimos ahora en Cristo y ahora vivimos en una vida en plenitud. Por eso Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, ¿cuál fue la petición que hizo Moisés? Regresando un poquito al tema, la petición que Moisés le hizo a Dios es un hombre que pudiera llevar a este pueblo y lo pudiera pastorear, ¿no es cierto? Que no fueran como ovejas sin pastor. Y lo que tuvo que hacer Dios es proveer un hombre que se llama Josué, que hiciera la función de pastor para este pueblo y lo pudiera meter a ese lugar de reposo. Bueno, de la misma manera, Dios ha provisto un pastor para nosotros, para llevarnos a vivir de la manera en que Dios tiene pensado. Mira lo que dice Hebreos 13:20. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, mira lo que dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Cómo describe a Jesús? Como el gran pastor de las ovejas. Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y está hablando de Jesús. Primera de Pedro 5:4. Un poquito más adelante, Primera de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién está diciendo esto? ¿Estamos leyendo? Pedro. Estamos en la carta de Pedro. Y Pedro era uno de sus discípulos de Jesús. Y Pedro escuchó cuando Jesús dijo en Juan capítulo 10 versículo 11, Juan 10:11, Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da
por las ovejas. Entonces es Jesús que está diciendo él: yo soy el pastor de ustedes, yo cuido de ustedes, y yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Jesús dice que a él nadie le quita la vida, sino que él tiene poder. ¿Para qué? Para darla y para volverla a tomar. Y si él la tiene para tomarla, él tiene vida y está dispuesto a dar vida a todo aquel que ha creído en él. Por eso vino a este mundo a morir por nosotros, ir a la cruz del Calvario y resucitar al tercer día, con un solo propósito: darnos descanso, danos reposo, danos salvación. Porque la Biblia me dice claramente que en ninguno otro hay salvación. En ningún otro nombre, en ninguna otra persona, no hay otra manera en el cual nosotros podamos tener salvación. No hay otra manera por el cual nos podamos acercar a Dios, porque Él es la puerta. En Romanos capítulo 5 versículo 1 podemos aprender, aquellos que hemos creído en Jesús, que ahora tenemos paz para con Dios. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, otra vez por creer, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que era imposible para el hombre ahora es posible a través de Cristo. El hombre sin Jesús vive completamente angustiado, lastimado, dañado, sin una esperanza, con una condenación, vivir en un sufrimiento eterno, separado de Dios en el infierno. Pero aquellos que hemos creído a lo que Dios dice, aquellos que hemos oído la palabra y hemos puesto nuestra fe en Él, podemos entrar a ese reposo que Él tiene preparado para nosotros. Es un reposo que tiene preparado para cada uno que hemos creído. Y por eso dice en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de la gracia. Yo me puedo acercar a Dios, puedo acercarme a Él. ¿Por qué? Porque Cristo ha dado su vida por nosotros. Todo lo que vemos a través de Dios, a través de Moisés, y luego ahora Josué, que los lleva a esa tierra de promesa, a cumplimiento, a un lugar de reposo, es precisamente lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y la pregunta nada más podríamos decir en esta hora es: ¿qué tanto le crees a Dios? ¿Realmente tienes tu fe en Dios? Lo que acabamos de leer me muestra dos tipos de personas: aquellos que no le creen y no pueden vivir una vida plena en Dios, y aquellos que le creen y que viven una vida plena en Dios. Y importante, porque no estoy diciendo que no tendrás problemas ni batalla, ni enfrentarás momentos difíciles, pero lo que sí puedo aprenderlo, como leíamos ahorita en Josué, es que Dios cumplirá todas sus promesas en ti. Y aunque tengas enemigos que se levanten, leíamos ahorita, y ningún enemigo pudo contra ellos, porque Dios estaba ahí. Cuando estás con Dios, cuando estás en Dios, Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprende a poner tu fe, tu confianza en Él, para que puedas entrar en su reposo. ¿Estamos? Capítulo 28 y capítulo 29 describe las ofrendas que el pueblo tenía que presentar. Son las mismas que ya hemos visto, pero ahora son narradas a una nueva generación. Recuerden, aquella generación no le había creído a Dios, aunque Dios ya les había dicho cómo tenían que relacionarse, qué ofrendas, qué fiestas, qué tenían que dar. Bueno, ahora Dios una vez más vuelven a repetir esas instrucciones
al pueblo a través de cómo tenían que ser los sacrificios y los holocaustos. Entonces, no vamos a leer todo el capítulo 28, no vamos a leer todo el capítulo 29. Voy a dejarlo de tarea, pero voy a resaltar solamente algunas cosas que creo que podemos ver rápidamente y entender estos dos capítulos. De Números 28, del versículo 3 al 15, nos narra 3 holocaustos, 3 ofrendas que tenían que ser completamente quemadas. Todo esto ya lo vimos tanto en Levítico y parte también en Éxodo. Levítico lo estuvimos viendo, pero me habla de esas ofrendas que tenían que ser quemadas por completo. Era un animal ofrecido, y una frase que se repite constantemente es olor grato a Jehová. O sea, el propósito de estas ofrendas era que tenía que agradar esa ofrenda a Dios. Y era una ofrenda que tenía que presentarse diariamente, pero tanto en la mañana como en la noche. Era un holocausto diario que se tenía que entregar. Habla también el capítulo 28 acerca del día de reposo. Ahora, el día de reposo me habla también de una ofrenda y un holocausto que tenía que entregarse una vez a la semana. Era una ofrenda que se tenía que hacer además de la ofrenda diaria. Y ahorita estuvimos hablando que Jesús se convierte en nuestro reposo y en Él podemos estar todos los días. En el versículo 11 empieza diciendo: al comienzo de vuestros meses. Al final del versículo 14 dice: de cada mes, por todos los meses del año. Y entonces me habla que además de haber un sacrificio diario, había un sacrificio semanal, que hablamos ahorita del día del reposo, pero también me habla acerca de un sacrificio mensual. Por eso dice ahí: al comienzo de vuestros meses. Y al final dice: a cada mes, por todos los meses del año. Y entonces me habla de algo. Usted lo puede leer en su casa, pero me habla de un sacrificio diario, semanal y mensual. Y esto me habla de cómo era la relación del pueblo con Dios. Era una relación diaria, pero también había una relación semanal. Y también había una celebración, un ofrecimiento mensual. Pero esto era con el propósito de relacionarse constantemente con Dios. Los sacrificios, si lo leemos ahí, te vas a dar cuenta que eran costosos, porque eran animales de ciertas características que se tenían que hacer. Se llevaban un tiempo para prepararlos, para ofrecerlos, y era mucho trabajo que se tenía que hacer. ¿Cómo lo aplicamos eso a nosotros? Nosotros podemos acercarnos ahora confiadamente a la presencia de Dios. Y tengo que aprender que así como el pueblo hacía un sacrificio diario, día y noche, un sacrificio semanal y un sacrificio mensual, me habla de una relación constante con Dios. De la misma manera, nosotros debemos de tener una relación constante con Dios todos los días. ¿Cada cuándo tienes tu relación con Dios? Mira lo que dice el Salmo capítulo 5 versículo 3. Salmo capítulo 5 versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, me habla de un salmista que tiene su relación con Dios todos los días, cada mañana. Cada mañana se presenta de Dios, y no solamente en la mañana, sino también en la noche. Mira lo que dice el Salmo 63, 6. Dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias en la noche.
Esto me habla de una relación del salmista tanto en la mañana como en la noche. Si tú ves a Jesús, Jesús oraba en la mañana, Jesús oraba en la noche, Jesús oraba todo tiempo. Y lo hemos dicho muchas veces. Si Jesús, que es Jesús, necesitaba pasar tiempo con Dios, ¿cuánto más nosotros necesitamos pasar tiempo con nuestro Dios? Esto es importantísimo. Y mi relación con Dios tiene que ser diaria. ¿Cada cuándo lees la Biblia? ¿Cada cuándo buscas a Dios? ¿Cada cuándo pasas tiempo con Él? ¿Cada cuándo estás en esa intimidad constante con Dios? La Biblia me muestra que tengo que tener una relación constante día, noche. Hay algunos que les gusta, cuando ahorita que leíamos semanal, porque nada más buscan a Dios una vez a la semana. Otros a lo mejor mensual, porque nada más vienen una vez al mes. Pero la Biblia me enseña que mi relación con Dios tiene que ser en todo momento. Mi relación con Dios debe de ser de esa manera. A partir del versículo 16 del capítulo 28 me hablan de las fiestas que tenía que practicar. Versículo 16 me habla de la fiesta de la Pascua. Números 28, 16 me habla de la fiesta de la Pascua. Pero Primera de Corintios 5, 7, Primera de Corintios 5, 7 nos enseña que Jesús es nuestra Pascua, que Él fue sacrificado por nosotros. Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, el que se puso en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que el juicio no cayera sobre nosotros, sino que pasara por alto. En el versículo 28 están las fiestas de las primicias. Estas fiestas tenían que ver con la provisión de Dios que Dios les había dado al pueblo, y podía ser la provisión de la ley o de todo lo que ellos necesitaban. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Bueno, Jesucristo es nuestra provisión. Lo primero, Él se proveyó a sí mismo como cordero para un sacrificio, para que nosotros no tengamos que sufrir. Pero también Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Capítulo 29, versículo 1. Era el día, dice ahí, de sonar las trompetas. Y esto marcaba el inicio de la fiesta de los tabernáculos. Y esta era una señal, como era real, un toque de trompeta real, que reconocía a Dios como el Rey. Al sonar las trompetas, estaban ellos declarando que Dios es su Rey. Bueno, de igual manera para nosotros, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Rey de toda gloria. Y esta fiesta me recuerda, pues, que Jesús es mi Rey y mi Señor. A los 10 días del mes, versículo 7, me habla del día de la expiación. Y este es conocido como el día del Yom Kippur, donde el pueblo sacrificaba un animal, y era cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo y cubría el pecado de todo el pueblo. Y de la misma manera, Jesús fue entregado en propiciación por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo para quitar todo pecado que había en nosotros. Jesús se convierte en la expiación, en la propiciación por nuestros pecados. En el versículo 12 me habla de la fiesta de los tabernáculos. Y esta era la última. Esta era en una semana. El pueblo se ponía a vivir en tiendas de campaña, tabernáculos, para recordar que ellos habían sido peregrinos en el desierto. Y esta fiesta Dios lo hacía para que ellos recordaran que eran peregrinos extranjeros de esta tierra. Y de la misma manera, Dios a nosotros nos muestra que nosotros no tenemos una ciudadanía en esta tierra. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Voy pues a preparar lugar. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo que Dios quiere enseñarnos es que nosotros no debemos de encariñarnos de este mundo. Cuando yo estaba estudiando y me meditaba un poquito en esto, yo decía, qué mal estamos, porque la mayoría tratamos de aferrarnos, agarrarnos a este mundo en el cual Dios no quiere que nosotros nos aferremos a Él. Y estamos viendo cómo dejamos herencia, y cómo dejamos recursos, y cómo dejamos provisión para nuestros hijos, y cómo a los nietos. Y bueno, no digo que sea malo, porque esto me habla de la bendición que Dios te ha dado y te ha provisto. Pero lo que sí me llama la atención es que nuestra mente está tan enfocada en el mundo y tener más, cuando se nos olvida que nuestra dependencia completamente debe de estar en Dios. Que hay un lugar que Dios está preparando para ti y para mí. Un lugar especial. Un lugar que será en nuestra casa. Que es un lugar donde Dios quiere que lleguemos un día para habitar en ella. Un lugar donde será nuestro hogar para siempre. Pero para poder llegar ahí, necesitamos creer a lo que Dios ha dicho en nuestras vidas. Pareciera que es fácil decir, claro, el mensaje de Dios está hablando hoy, estamos aquí es porque creemos. Es fácil pensar así, pero puede ser que estés aquí y no le creas a Dios completamente. Puede ser que estés aquí porque te trajeron y no porque realmente tu convicción sea en Dios. Hoy es tan claro lo que Dios nos ha dicho en este sentido. Dios quiere que entres a un lugar de bendición para ti. Dios te da promesas en el cual quiere que tú puedas estar siempre. Pero para poder participar de ello tienes que creerle a Él. Puedes escuchar su voz, pero si no le crees, no recibirás lo que Dios tiene preparado para ti. Y el ejemplo lo acabamos de ver en el pueblo de Israel, porque no le creyeron 40 años, estuvieron dando vueltas, y lo leíamos ahorita, y Dios estaba disgustado con ellos, porque no creyeron. Porque aunque hubiera hablado, no le creyeron. A lo mejor tienes toda una vida en la iglesia, pero aún no le crees a lo que Dios te dice. Creo que el domingo cuando compartía nuestro hermano Arturo era tan claro. ¿A quién le quieres creer? ¿Le crees a tus pensamientos, a tu manera de pensar, a lo que tú sientes, o le crees a Dios? Y él decía, vives derrotado, vives en depresión, vives porque le sigues creyendo a lo que tu corazón o tu mente te está diciendo, a tus problemas, a tus dificultades, a tus dudas, por no creer a lo que Dios ha dicho. Y decía él, si tú lo ves como un libro más, estamos perdidos. Pero si lo ves como algo que la palabra de Dios, esto cambiará tu vida para siempre. Porque yo lo digo, no. Porque lo decimos como iglesia, no. Porque Dios lo dice. Y estuvimos leyendo ahorita de Josué que dice, y todo lo que Dios había prometido, todo lo cumplió. No faltó nada. De la misma manera, todo lo que Dios promete para tu vida, Él lo va a cumplir sin que falte nada. Pero el secreto está en que le creas a Él. Eso es todo. Tú dudas, no le vas a obedecer. Y a veces lo decimos, qué bárbaro el pueblo de Israel. ¿Cómo no le creyó? Acaban de ver el mar se abrió, pasaron en seco, les dio maná todos los días, les dio carne, las codornices todo el tiempo. Querían agua, brotó agua de una roca, imposible. ¿Cómo no le puedes creer a Dios? De la misma manera,
Hoy Dios te provee, Dios te cuida, Dios te salva. Y seguimos dudando de lo que Dios habla a nuestras vidas. Creo que lo de Hebreos es tan claro. No vaya a ser que por no creerle no entres en el reposo que tiene para ti. Y pienso en esto. A lo mejor tú has orado a Dios y le has dicho: estoy cansado, ya no puedo más, ayúdame, socórreme, no sé qué hacer, estoy desesperado. Y lo que Dios te dice es: ya te hablé. Tienes que creerme. Yo estoy contigo. Soy tu pronto auxilio en la tribulación. No te dejaré, no te desampararé. Ninguna arma forjada contra ti prosperaré. Yo soy tu pastor, nada te faltará. Yo te abrazo, yo te recibo. Mi misericordia es grande, son nuevas cada día. Solamente cree en mí. Todo está en creer, poner tu fe en Él. Y cuando creas lo que Él te dice, entrarás a su reposo. Y verás su mano, y verás su cuidado, y verás su provisión mucho más grande que lo que lo estás viendo ahorita. Muchachos, hermanos, iglesia, esto no es religión. Esto no es, ¿qué religión eres? Esto no es lavar el coco, esto es una realidad. Pero hay de dos: o le crees a Dios y entras en su reposo, o no le crees y no experimentarás la bendición de Dios sobre tu vida. Él es tu buen pastor. Él es el gran pastor, el que da su vida por sus ovejas. Todo lo que nosotros necesitamos, todo, Dios lo suple en nuestra vida. Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso, Él es nuestra paz, Él es nuestra salvación. ¿Qué tienes que hacer? Poner tu fe en Él, nada más que en Él. Ponte de pie.